y ya lo viví en carne propia, el ver cómo de la noche a la mañana quizá yo había pasado de un punto a otro, que en 3 meses y me estafaron muchísimo dinero, 300.000. Tú con 20 años, 21, de repente te estafan 300.000 euros. Que yo tenía un equipo hace unos meses de 45 personas, no sé si fueron 13 de ellos, cuando ocurre lo que ocurre, se van. Entonces lo agradecí mucho, ahí vi que quizá yo iba a compartir el éxito con personas que no se lo merecían realmente. Ok, señores, tenemos aquí un nuevo episodio del podcast de Conversaciones Conscientes y ahora vamos a meternos en un tema que este podcast jamás abarcamos y va a ser muy novedoso y súper interesante porque es realmente el futuro. Paso a presentar al invitado, no voy a hacer preámbulos, te vas a presentar vos porque sos una persona muy extraordinaria y la verdad que podrías decir muchas cosas, así que siento que lo vas a hacer muchísimo mejor. Ale Miralles, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Cansado aquí en España a las 11, pero con una energía tremenda para que podamos tener un súper rato y vayamos a compartir un poco de valor. Bueno, me presento un poquito, tengo 21 años, soy aquí de España y bueno, estoy desarrollando una red social desde hace un año y medio que se lanza en cuestión de 2, 3 semanitas al mercado y con la cual esperamos ser el futuro y ayudar a cuantas más personas mejor. Brother, para poner un poquito en contexto, tú estás creando una red social, pero al mismo tiempo que tiene relación con el mundo de la blockchain y de las criptos, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, pensemos a día de hoy en cualquier red social llamada Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Todas estas redes tienen en común el factor de que te piden información acerca de ti. Ujú. Y nosotros pensamos que utilizando la blockchain podemos solucionar que tú estés obligado a dar tus datos y puedas mantener tu anonimato. Al mismo tiempo, conocemos que la expansión de la red social pues viene directamente vinculada a hacerlo más accesible al mundo web 2, entonces el usuario tendrá la opción tanto de tener una cuenta con web 2 como conectarse con la blockchain y realizar muchísimas otras funcionalidades dentro de la red social, entre ellas el no dar su información personal. Ok, para la gente que no está muy metida en este mundillo, cuando Alex te dice la web 2, te referís al Internet tal como lo conocemos, ¿cierto? Exacto, un poco a... Nosotros le llamamos a los dinosaurios, a la era de los dinosaurios. Vale, pero es la Internet que conocemos a día de hoy, la que se usa el 99.9% de la gente. Y cuando hablamos de Web3 o de blockchain, es cuando hablamos ya propiamente de la blockchain y de los nuevos avances que esta tecnología trae. Entre ellos la posibilidad de tener redes sociales anónimas, o sea, totalmente, en las cuales no tengas que dar tus datos, ¿cierto? Total. O sea, para hacer una analogía, lo que tú estás haciendo es como hacer lo que es MetaMask para Binance o para los exchanges, en tu caso en las redes sociales, por hacer una analogía así burda. Podría ser un ejemplo. Ok, voy entendiendo. Brother, me surge esta pregunta natural, ¿no? Ya nos vamos a meter en tu historia, en cómo llegas a esto y tal. Pero si yo en la red social, por ejemplo, yo uso redes sociales, tengo una marca personal, me dedico a hacer contenido. En mis redes sociales está mi cara, salen mis amigos, salen mis videos, sale mi ubicación, se ve mi estilo de vida, que dónde viajo, que dónde no, que consumo, que no, etcétera. En una red social como la que estás planeando tú, en la cual es anónima, eh, ¿cuál sería la diferencia? Porque si yo quiero subir una foto es que entre comillas ya deja de ser anónima, se ve mi cara, se ve cómo funciona. Me encanta esta pregunta porque la diferencia reside en hacia dónde dan los datos. En caso de Instagram, por ejemplo, tú por más que quieras publicar contenido en Miami, en Argentina, tienes una cuenta vinculada con tu ID o con tu teléfono, con tu Gmail. Entonces, Instagram o la empresa te conoce y puede hacer con tus datos después lo que vea conveniente, venderlos o incluso hacer otro tipo de, de cosillas que a mí personalmente no me gustan, ¿no? Para. Eh, Hay una parte a mí de eso que sí me gusta, que es la que hace que Instagram me muestre a mí, por ejemplo, ads, publicidades de gente que a mí me gusta. Yo a muchos mentores o a mucha gente del mundo del emprendimiento, la conocí gracias a que me aparecen sus ads. Hey, ¿te gustaría? Hey, y eso me aparece, entiendo, porque el algoritmo me conoce, sabe que soy un consumidor de cursos, sabe que vendo cursos, entonces me muestra a otra gente que hace cursos. Esa parte a mí me gusta. Ahora bien, yo estudio también lenguaje no verbal, vi tu gesto. ¿Qué es lo que a ti no te gusta de lo que hace Instagram, Facebook?
Y que entiendo que también por ahí va un poco la motivación de lo que estás desarrollando. Por ejemplo, yo sé que ellos facturan bastante con mi identidad. Entonces ya solamente el hecho de que me den a mí la opción de que pueda facturar con mi identidad y no sean ellos, ya me parece que pueda ser una ventaja para el usuario a día de hoy. Y en cuanto a lo de que te ofrezcan información personalizada, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el algoritmo de Avatar va a ir orientado en cuanto a tus gustos. La mayor parte del tiempo que dediques viendo fútbol se va a optimizar para que a ti te aparezca el fútbol, sin que tengamos que saber que tú eres Augusto, que tienes estos años y vives aquí. Por lo que, de alguna forma en concreto, confiamos en que no tenemos que saber quién eres para darte lo mejor. Pensamos que hay otras opciones y de esa manera que tú también puedas mantener cuanto más privativa tu identidad, mucho mejor. Ok. Una pregunta. La criptomoneda Rose, Rose, Oasis Network, apunta a algo similar, ¿cierto? Tiene bastante parecido, ellos más orientado a trabajar con empresas privadas o vendiendo su infraestructura. Imaginemos el día de mañana que tú tienes una empresa y buscarías implementar esta infraestructura. No estoy al 100% metido, no te puedo dar Ujú. ejemplos en concreto, pero ellos lo que van a ir es destinados al público privado. Nosotros vamos al consumidor de a pie, a todo el mundo, somos una red social, entonces Ok. esa sería un poco la diferencia. Ellos tampoco son red social. Oye, brother, ¿y cómo es que se llama la red social que vas a lanzar? Avatar Social. Ok. Y cuando ya esté lanzado dentro de un par de semanitas, para la gente, estamos grabando esto a 29 de diciembre. ¿Esto se va a lanzar qué día de enero? No tenemos el día porque estamos ultimando unas cosillas por desarrollo, pero lanzaremos primero la beta, entonces tercera semana de enero, tranquilamente la podemos poner en Play Store y en Apple Store y a lo mejor hacemos una última actualización y hacemos marketing para que la conozca el mundo. Ok. Una vez que esté ahí en la Play Store y tal, como cualquier aplicación, yo entro, me la descargo, me creo mi usuario y puedo comenzar a utilizarla. Exacto. Ok. Brother, ¿cuál es tu visión? Porque, a ver, siempre que ha aparecido una nueva red social, hablo de mi inexperiencia como profesional en esto, pero sí como usuario, siempre como que llevo un tiempo y es como que la red social nueva traía ciertas ventajas que poquito a poquito se empezaron a utilizar. Te pongo un ejemplo, hace unos años se empezó a usar mucho Snapchat. ¿Por qué? Porque tenían las historias y se iban subiendo y también se borraban y tal. Y de repente se dejó de utilizar Snapchat. ¿Por qué? Porque Instagram copió el formato de las historias y todo el mundo migró a Instagram. Y aunque Snapchat sé que en otros lados se usa, aquí en Argentina y así, casi que no. ¿Cuál es tu visión para hacer que la gente quiera migrar de la comodidad de Instagram, de TikTok y lo que se usa siempre a tu red social? Pues varios conceptos. El primero de ellos, unificamos todas las redes sociales existentes. Es decir, yo soy 100% partidario de que poco a poco el usuario quiere que le den todo más hecho y que sea Ok. cuanto más sencillo mejor. Entonces lo que pensé fue, ok, fusionemos Telegram con TikTok, con Instagram, con Twitter, con LinkedIn, con Tinder, cojamos todo lo que existe a nivel social que está teniendo éxito y que el usuario lo utiliza en el día a día, encontremos la mejor forma para fusionarlo y démoselo. Entonces, el ser todo en uno, el que teniendo Avatar Social dejes de tener la necesidad de crear contenido en YouTube, Instagram, Tinder, todas ellas, eso es uno de los pros que nosotros consideramos que poco a poco va a ir marcando el futuro. El segundo, somos conscientes de que la tecnología o la narrativa social va a ir también englobada a poco evitar el control, como un Ujú. poco ha ido ocurriendo con la pandemia. Cada vez hay más personas que consideran que estamos viviendo en una Matrix y yo Y mismo considero, hay holders de cripto que holdean por ese motivo, ¿no? La privacidad que me da la blockchain, de que no se sabe dónde está mi dinero, que tengo mis claves, que el banco no lo controla, X. exacto, entonces esos son otros factores que a mí me encanta. Hay una frase que dice, no impongas a los demás aquello que no desearías sobre ti mismo. Y a mí, por ejemplo, no me gustaría estar controlado, no me gusta el control para nada. Considero que somos conscientes, cada uno
es libre de sus actos y responsable de ellos también, ¿no? Entonces, en este caso, con Avatar el usuario no tendría que estar controlado, sería dueño de sí mismo y sería un poco la segunda de las llamadas. Y la tercera, bueno, al final la Web3 es algo muy reciente, que hace muy pocos años se creó y hay a día de unos 300 millones de usuarios, decenas de miles de proyectos, millones de inversores que apuestan por esta idea que te comparto, la blockchain, por realizar transferencias sin tener que estar centralizado, sin que haya un banco de por medio. Y nosotros dentro de la aplicación somos como su portal para que vengan y ya tengan un lugar para ellos. Ok. Y ahora vamos a meternos de lleno a lo que a la gente le interesa, ¿no? Genial. ¿Cómo se le ocurre a un chico normal de Alicante, de 21 años, de repente decir, ok, voy a crear mi propia red social, que voy a unificarlas todas, y no voy a hacer una red social así nomás, sino que va a estar sobre la Web3 y va a tener todo este ecosistema con esta intención, con estos propósitos, voy a formar una empresa, voy a tener equipos de desarrolladores, de informáticos, de ingenieros? Eh, ¿Cómo llegas a eso? Hay algo que posiblemente sea hoy la primera vez que lo comparta y es que más allá de crear empresas y facturar y marcar la diferencia por el ámbito empresarial, yo siempre he tenido la visión y la meta de cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo considero que primero se debe de tener capital, porque a día de hoy vivimos en un sistema capitalista donde si buscas realizar cambios está muy bien tener voz, pero esa voz a día de hoy se paga con la prensa, se paga con el marketing. Si quieres que te escuchen, necesitas tener el dinero para que te escuchen. Ujú. Y dentro de mi plan secreto para cambiar el mundo, debo de tener una posición bastante alta y considero que una red social es lo único que me podría dar ese impulso para poder llegar ahí arriba. ¿Y cuándo nace la intención de querer cambiar el mundo? Pues fíjate, cualquier persona o casi cualquier persona en su niñez o en su adolescencia, cuando de repente descubrió la injusticia y vio algo que no estaba bien, o sintió algo que no era lo correcto, sintió como esa sensación, ese deseo de decir, oh, ojalá tener superpoderes, ojalá poder hacer algo para cambiarlo, ojalá el día de mañana X. Pero luego del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿verdad? Y tú, en este caso, lo estás ejecutando con la intención de ir hacia allá. ¿Dónde estuvo ese descubrimiento o esa sensación de decir, sí, lo voy a hacer? Y no solamente que digo que lo voy a hacer, sino que ejecuto, que tomo acción para hacerlo. Cuando voy creciendo, me voy dando cuenta de que esa película que era Matrix parece que cada vez sea más cierta y no se diferencie tanto a la realidad. Cuando sucede lo de la pandemia, veo como de repente los ciudadanos dejamos de perder los derechos que teníamos, que tampoco eran demasiado grandes frente a los que ojalá pudiéramos tener. Entonces, yo diría que siempre he tenido como esa sensación de ser rebelde y de buscar el bien común, pero se ha acentuado en los últimos meses, últimos años, al ver un poco la situación macro que está sucediendo. Y hay algo que me encanta, y es que yo tengo una visión acerca de, por ejemplo, los manifestantes, Ujú. algo diferente a la que podría tener cualquier persona. Yo tengo en mi mente siempre dos opciones. Puedo estar en la calle manifestándome y esperando que alguien cambie lo que no me gusta, o puedo estar en mi cuarto trabajando para poder cambiarlo yo. Entonces decidí posicionarme en uno de esos dos lados. No quería depender de nadie, quería ser yo la persona que pudiera crear el cambio y monté un plan para que ojalá pueda ser así. Fíjate que ahí tenemos un punto en común. Al final son como las opciones de la vida. Viste que uno siempre, cuando habla de desarrollo personal, a veces menciona que puede vivir la vida como un protagonista o como un espectador. Un espectador es una persona que tiene unas circunstancias y espera observando que eso cambie, o a lo sumo, como un espectador de un partido de fútbol, por ejemplo, puede gritar, puede alentar, puede cantar, puede insultar, más no va a ejercer
un cambio directo sobre lo que está pasando en la cancha. ¿Me explico? Sí puede llegar a alzar su voz y hacer una serie de cosas que están muy bien y se han generado grandes cambios de esa forma. O sea, tampoco vamos a negar lo evidente. Hay grandes derechos, por así llamarlo, que se han logrado a partir de eso. Pero luego también está la otra forma de ver la vida o de jugar la vida, que es la de posición de jugador, de no observo, sino que ejecuto sobre la realidad. Yo en ese caso siempre en su día tomé la decisión de ser un jugador, por así llamarlo, en el sentido de, si bien no sé cómo crear una red social para cambiar el mundo, más sí puedo cambiarme a mí mismo. La forma en la que percibo las cosas, elevar mi nivel de conciencia, cambiar mi autoconcepto, tomarme los diferentes sucesos de otra manera y a partir de ir modificando mis creencias y mis percepciones y mi interpretación de las cosas, también en poder empezar de esa misma forma, a medida que yo genero resultados, a tocar a otros y a inspirarlos y a darles ideas y a darles herramientas y a darles técnicas para que lo que en un momento les podía generar algún tipo de situación de sufrimiento, de culpa, de frustración, pues de repente les genere indiferencia y luego en el futuro les genere, al contrario, les genere placer, alegría, ¿me explico? Y puedan sentirse mejor y más autoestima y más facturación y más X, según qué rama. Entonces, siento que ahí hay un punto en común con la diferencia que usamos diferentes herramientas, si se quiere. Lo mío es más normal, digamos. Hay muchas personas que se dedican a la psicología, al desarrollo personal, pero lo que vos estás haciendo incluye también un nivel sofisticado de conocimiento técnico y teórico en cuanto a programación y en cuanto a un montón de factores. ¿Cuál es ese momento en el que haces el eureka y das con el, hey, me gusta programar o me gusta el mundo de la blockchain? Pues yo hace 2 años estaba estudiando 2 carreras y, y yo siempre he sido una persona que tenía muchas ideas, a la cual se estaba enfrente del PC estudiando derecho, pero al mismo tiempo, me venía una idea y estaba frente a esa situación en la que, ok, puedo continuar estudiando derecho o puedo desarrollar un poco más la idea. Y durante un largo tiempo estuve optando por estudiar derecho. Y quieras o no, había una parte dentro de mí que estaba apagándose poco a poco, porque al no darle vida a lo que me nacía de mí, iba haciendo que poco a poco desapareciera y se fuera desvaneciendo. Y llegó un momento en el que yo dejé de ver una película que estaba con mi madre y le dije, mamá, en esta vida tienes que hacer aquello que realmente amas. Y hubo como una luz en mi mente que me dijo, tú no lo estás haciendo, Alex. Y en ese mismo instante, fue ahí, le dije a mi madre, mamá, lo voy a dejar todo. Y ella me dice, ¿qué dices? ¿Estás loco? Y fue ahí cuando dije, mamá, no sé cómo, pero sé, hay una frase que dice de Confucio, en el momento en el que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Y yo ahí sabía ya lo que tenía que hacer. Entonces, fue ahí un poco el momento que marcó la diferencia en mi vida normal, la que estaba llevando. Y a partir de ahí, pues muchas locuras en mi mente, no estaba todavía la blockchain, había muchas ideas desordenadas y fue un poco lo que antes compartíamos, el hecho de que las criptomonedas estaban siendo un vehículo para evitar que nuestras divisas o nuestro patrimonio se fuera poco a poco perdiendo. Entonces ahí pensé, ostras, a través de esta tecnología que es tan innovadora, ¿cómo puedo hacer para vincular con el otro punto que te compartí antes, que era el poder crear algo lo suficientemente grande que me permita tener voz en el mundo mundial? Entonces ahí encontré la tecnología de la blockchain, después vi de qué forma podía cubrir una necesidad para atraer capital y crecer poco a poco, y después, una vez tenía esa idea, creé un primer proyecto desarrollado para la ciberseguridad, para evitar que le estafaran a los usuarios dentro de la blockchain. Y en este proyecto yo me vi en una posición. Y es que cuando iba a compartir con influencers, con otros dueños de proyecto, la herramienta que estaba creando, que era una herramienta social, una herramienta que ayudaba a que no te estafaran, incluso gratuita, no cobraba, me veía en el que, Augusto, tú dudabas de mí, por poner un ejemplo, y tú me pedías a mí algo a cambio. Y yo estaba en una situación en la que, oye, si estoy queriendo ayudar sin pedir nada a cambio, ¿por qué no se me está potenciando? ¿Por qué no tenemos en común esa idea de ser mejores?
Y ahí fue cuando dije, ostras, voy a crear un proyecto del cual yo tenga el poder de negociación y donde no tenga que depender de otros. Y fue ahí cuando dije, ostras, los influencers dependen de la red social. Pues voy a hacer yo Ujú. la red social para que ellos dependan de mí y no sea al revés. O sea, dijiste, no voy a ser ni espectador ni jugador, voy a crear el campo de juego, ¿no? Una cosa así. Pero igualmente, brother, a ver, tú estudiabas Derecho y qué otra cosa. Y turismo y administración de empresas. Era un doble Ok. grado y un grado. ¿Cómo se pasa de ser un joven? Ya quizás es un poco típico hacer dos carreras a la vez, más debe haber muchas personas que las hacen. Ahora, ¿cómo se pasa de ser un joven que está haciendo dos carreras a la vez a de repente tener toda esta idea, pero sobre todo el proceso de ejecutarla, que entiendo que te debe implicar dominar bien el mundo de la blockchain, saber de informática, saber de todo lo que tiene que ver con el diseño y ser ingeniero o desarrollador de software dentro de blockchain, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo es ese proceso de transición? Porque sin duda que aquí no estamos hablando de aprender algo sencillo, sino que es algo bastante complejo que habrá requerido de tu focus total y de mucho apasionamiento por hacerlo, siendo y sabiendo que al final hay mucha incertidumbre, porque no estabas en la posición que estás hoy, que ya has validado proyectos, ya ha habido inversores, ya estás posicionado, reconocido. Eras un chico de 19 años o 18 en Alicante en su habitación soñando. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pues, quieras o no, yo pienso que el estudiar ambas carreras ya me había dotado de disciplina y la constancia del día a día la tenía, que era levantarme, ponerme a estudiar, acostarme, levantarme, ponerme a estudiar, acostarme. Era un ciclo en el que, si bien es cierto, hacía un poco de ejercicio y salía puntualmente, yo sabía que mi focus debía de estar en mi prioridad, que era los estudios. Entonces, una vez ya tengo esas habilidades de la constancia, migrarme para construir lo que viene siendo este proyecto requiere de constancia, habilidad que ya tenía de sobra estudiada y memorizada, la misma pasión que yo tenía innata y que me hizo salir de aquel lugar, y sobre todo también desarrollarme mucho a nivel personal. Ahí fue cuando comencé a invertir muchísimo del día a día en aprender idiomas, en ser una persona con habilidades comunicativas, sentirme confiado y sobre todo tener la capacidad de compartir un mensaje que pueda hacer que el resto de usuarios, de personas, quieran seguirlo. Eso yo creo que fue el verdadero reto y lo que me ha ayudado mucho a llegar hasta aquí. Por cierto, no sé si eres jugador de ajedrez tú. ¿Cómo sabes? Sí, eres. Después hacemos una partida. Justamente te quería compartir que desde muy pequeño, a los 7 años, yo ya era campeón de ajedrez, ¿vale? Aquí por Alicante. Y Ujú. siempre me ha apasionado mucho el ajedrez por el hecho de que te ayuda a visualizar lo que está por venir sin tener que realizar el movimiento. Pero ahora tú competiste, o sea, llegaste a tener Elo FI y tal. ¿El qué, perdona? Llegaste a tener, viste que en el ajedrez está el ranking Elo. Llegaste a rankear en Elo y jugar torneos ya oficiales y toda la historia. Pero Elo sería a nivel online. No, no, Elo es un ranking que te asignan como ajedrecista cuando competís oficialmente en diferentes torneos. Es una ecuación, ¿vale? Que básicamente grafica tu nivel de juego, por así llamarlo. Ah, yo aquí a nivel Alicante, a nivel Ah, ok, comunidad, ok. no a nivel internacional o... Vale, vale, vale. No, perfecto. Porque quizás también eras ajedrecista. Yo en su día fui ajedrecista, llegué a jugar un mundial, jugué dos panamericanos y así, cuando era sub-20, ¿vale? O sea, jugué hasta los 17, 18 años. Y entonces sí que del mundo del ajedrez sí que conozco y dije, capaz que estoy justamente con otro ajedrecista. Porque sí que es cierto que hay muchas personas que en su juventud jugaron ajedrez y luego en la adultez generaron resultados muy grandes en diferentes áreas. Porque al final el ajedrez les dio esa visión estratégica, el planificar, el poder predecir, el poder pensar mucho antes de actuar para poder medir las diferentes consecuencias en base a eso tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final es una habilidad que si vos la aprendiste cuando tenías 8, 9, 10, 11, 12 años y la incorporás y la continuás reafirmando en la adultez, no vas a generar resultados. O sea, tenés una mente estratégica que marca cierta diferencia sobre el promedio.
Si a eso además le sumas distintas habilidades, lo que sea, me da igual si es derecho, es especialista en ventas o si es desarrollador blockchain, me da igual. Le sumás lo que sea, pues vas a marcar cierto diferencial. Brutal. Justo es eso. Pues, ¿qué más decirte del ajedrez si lo has vivido en carne propia? Yo pienso que fue un poco este cúmulo de habilidades lo que me ha permitido estar aquí y también tener a personas que confían tanto o más incluso como yo en todo lo que vamos a ir haciendo. Y yo siempre digo que al final los inversores que invierten en el proyecto no invierten en el proyecto, invierten en mí. Porque más allá de lo que pueda terminar en el proyecto, un proyecto puede fracasar, pero una persona para que fracase es mucho más complicado. Y yo estoy en ese área. Está buena esa diferenciación entre proyecto y persona, ¿no? A lo mejor a Mark Zuckerberg le salieron mal 150 proyectos, pero él se siguió y de repente, pum, metió Facebook, me explico, y se convirtió en un empresario súper exitoso. Y así cada uno de los distintos grandes referentes, ¿cuántos proyectos le habrán fracasado a los más? ¿Cierto? Y sin embargo el tipo está ahí porque continuó y continuó y continuó. Importante ahí el tema de la persistencia y la resiliencia. Y brother, a día de hoy, ¿en qué punto te encontrás? O sea, entiendo que estás por hacer este lanzamiento, entiendo que hay mucho capital depositado de fondo. ¿Cuál es tu expectativa respecto a esto? ¿Y cuál es tu visión? O sea, ¿cómo te gustaría que esté Avatar y tu proyecto de aquí a 2023 que está iniciando y a los próximos años? ¿Cuál es la visión, la intención que marcas en cuanto a esto? Pues hace unos 8 meses cerré la primera ronda de financiación, alrededor de $1 millón, y comenzamos a desarrollar muy fuerte el producto. Entonces, ahora para las siguientes 3, 4 semanas que lo lanzo al mercado, mi objetivo es comenzar a darlo a conocer, que se vaya expandiendo como la pólvora y ir continuando levantando rondas de financiación para que podamos ir reinvirtiendo en la pelota, llegar a más personas, que haya más financiación, llegar a más personas. Y a nivel expectativas, bueno, ya conoces un poco cuál es mi objetivo en esta vida, que es cambiar el mundo, por lo que no voy a aceptar menos de lo que sea todo. Y bueno, aquí se me abren dos abanicos de conversaciones bien interesantes. Por un lado, ¿cómo te sientes tú? Aparte, yo conozco un poco tu historia, sé que por ahí no fuiste siempre un pibe súper extrovertido que desbordaba seguridad y confianza a la hora de comunicarse y tal, sino que venís de un paradigma más bien de ser introvertido, un poco inseguro y demás. Entonces, ¿cómo pasás de eso a por ahí sentarte con un inversor y decirle, sí, es 1 millón? ¿Vale? Me explico. Y sé que has negociado diferentes cifras y tal. Eso por un lado. Porque aparte no es que naciste multimillonario, sino que venís de una familia más bien común y corriente. Entonces de repente con 21 años estás hablando, con 20 años estás hablando de 1 millón, 2 millones, 5 millones. Es como distinto, ¿me explico? Y luego por el otro lado, eh, ¿cómo haces para no perder el foco? Porque una cosa es un día de repente me siento putamente motivado y quiero cambiar el mundo. Pero cómo eso lo sostengo al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente y así 365 días del año durante todos los últimos años. Voy a responderte la segunda primero. Y es que yo durante este año perdí el foco en una ocasión Ujú. y ya lo viví en carne propia, el ver cómo de la noche a la mañana quizá yo había pasado de un punto a otro. Y fue algo inconsciente que le transmitió mi mente, que en 3 meses me dio un buen palo y me estafaron muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y volví a estar en una circunstancia en la que decía, vale, el proyecto tiene un valor muy, muy grande. Te hago una pausa, brother. Sí. Viste que cuando tú dices muchísimo dinero, cada gente se hace su imagen propia. Habrá gente que muchísimo dinero sea $5.000, habrá gente que sea 50.000, habrá gente que sea medio millón, habrá gente que sea 50. Puedes, si puedes dar un estimativo, como porque la gente también, escuchando la cifra, puede sentirlo mucho más. Y decir, uff, empatizar muchísimo con la pérdida que tuvo Alex. ¿Me explico? 300.000, más o menos. Ok, entonces tú con 20 años, 21, de repente te estafan 300.000 euros. Ok, ahora sí, continúa. ¿Cómo llegaste a esto y cómo afectó esto? Lo agradecí, lo agradecí. De hecho, la estafa ocurrió en Holanda Ujú. porque
yo estaba tan... eh, acababa de levantar el primer millón y me llega un correo ya de otros inversores que les estaba encantando el proyecto y que buscaban invertir otra cantidad de dinero. Entonces, para mí no era algo impensable de lo que debía de desconfiar, puesto que yo sé el valor que tengo, sé lo que había ocurrido y digo, vamos a Holanda y vamos a ver si cerramos otra financiación importante. Y al final la blockchain, al igual que tiene cosas positivas, tiene algunas que no son tan positivas, como Mm. es el hecho de no estar respaldado quizá por autoridades o por un país o una entidad. El banco, si alguien te roba los fondos, quizá deba ser ellos, en la misma entidad, quien te los deba de reponer. Pero en tu MetaMask, si alguien te roba los fondos, ¿quién te los va a reponer? Ujú. Entonces, fue un poco ese cúmulo de, de éxito que venía acumulando que me hizo volver a para abajo y lo agradecí mucho porque yo tenía un equipo hace unos meses de 45 personas y no sé si fueron 13 de ellos, cuando ocurre lo que ocurre, se van, me dejan de la noche a la mañana. Cuando yo me giro y digo, no ha cambiado nada. Seguimos siendo los mismos, lo único que ha hecho es dejar de haber tanto dinero. Entonces ahí vi que quizá yo iba a compartir el éxito que iba a venir en los siguientes meses con personas que no se lo merecían realmente. Ujú. Entonces lo agradecí mucho, fue tiempo para hacer introspección y ver cómo me había ocurrido lo que me había ocurrido, qué debía de mejorar para que no volviera a suceder y si ya lo había hecho una vez, lo iba a hacer dos, tres y las que iban a ir viniendo. Entonces ya lo viví en carne propia, el estar arriba y de repente por la vida perder el foco y volver a tener que levantarte y retomarlo de nuevo. Y en cuanto a el primer comentario, ¿cuál era? ¿Lo recuerdas? Lo de la negociación con millones y tal, pero fíjate que de ahí sale una reflexión que está buena. Al final tú perdiste 300.000 que eran tuyos, ¿cierto? Pues fíjate, esto, si los pudiste generar una vez, también los perdiste, pero los pudiste generar una vez, eso significa que los puedes generar 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces desde ahí, pues es un reframe, ¿no? Pero es una buena forma de poder ver esa misma situación. Así como perdí estos 300.000, está bien, los perdí, no está bonito, pero también me reconozco que los pude generar, que el 99% y fuera no puede. Y así como los generé en un par de meses, puede ser que en otro par de meses los puedo volver a generar y multiplicarlos. Porque al final si algo bonito tiene tu sector, tu nicho, es que está totalmente en pañales, es algo totalmente nuevo. O sea, esos 300.000 en 10 años es que serán 300 millones, ¿me explico? En el sentido de la diferencia que va a haber en cuanto a la cantidad de gente que va a estar dentro del mundo de la blockchain, de las cripto, de la Web3 y toda la masificación de gente que habrá y todos los proyectos que se muevan, etcétera, etcétera. Y creo que eso lo sabes mejor que nadie, ¿cierto? Brutal, concuerdo contigo. Lo que ya hiciste, aunque se haya borrado, lo puedes recordar y lo puedes volver a hacer. Total. Al final la plata, el dinero es un bien de cambio. Lo importante es tener la habilidad. O sea, si vos tenés la habilidad de generarlo, ¿qué más da? O sea, mientras tengas la habilidad, eso es lo realmente valioso, no el capital per se. Esto es como la típica frase, ¿no? Fúndelo a Donald Trump y en un año estará millonario de vuelta. Dale 1 millón a una persona que no entiende nada de dinero ni de finanzas y en un año será pobre de vuelta. Me explico, lo habrá perdido de diferentes formas. Entonces creo que aplica esto. Y ahora sí, cuéntame, ¿cómo pasa un chaval, vamos a llamarte, de Alicante, de familia normal, a de repente estar en una mesa de inversores y decir, sí, esto es medio millón, 1 millón, dos, tres, cinco, etc. Pues quizá abandonando parte de mi naturaleza, porque si hay algo que yo he podido ver es que quizá hubo un libro que me marcó mucho la diferencia y me ayudó muchísimo. No sé si lo hayas leído, se llama Los secretos de la mente millonaria. Ah, de Tifa Hacker, librazo. Lo leíste, brutal, brutal. Pues ese libro, una vez lo leo, me ayuda a ver que a día de hoy en mi casa tenía la mente programada por unos patrones que quizá no eran míos, que eran de mis padres, eran de mis madres, de mi padre y madre. Y una vez soy consciente de ello, tengo la capacidad para cambiarlo.
Entonces, fue bastante fácil dar este giro de 360 grados, ya que sabía lo que tenía que hacer. El Ujú. problema era cuando había estado 18 años sin saber lo que tenía que hacer. Total. Fíjate que ahí de ese libro, no de ese libro, pero ese libro gira en torno a un concepto súper potente que es el de el juego interno del dinero y del termostato financiero. Al final, cuando yo soy consciente de mis patrones financieros, todos tenemos termostatos en todo. Al final, un termostato es un estándar, en lo que sea. Termostato en horas de trabajo, en horas de entrenamiento, en horas de sueño, en cantidad de porciones de pizza que te... Da igual, brother, en todo tienes un termostato. Pero el financiero al final dirige mucho nuestras vidas, porque guste más o guste menos, el factor dinero sí que determina tu vida en gran parte. Entonces, cuando puedes ser consciente de eso y puedes comprender que al final no es tuyo, sino que es impuesto por las creencias culturales, la herencia genética, lo que te dijeron tus padres, tu familia, pues ahí puedes parar la pelota y girarlo. Y fíjate lo poderoso que es esto. Hace un tiempo di una conferencia en México y justamente hablaba de este tema. Y tengo un podcast justamente en el que resumo la conferencia y digo que quien logra cambiar su termostato financiero es un héroe. ¿Y por qué esto? Porque hay un concepto, ¿vale? Que se descubrió en 2007 en la Universidad de Medicina, si no me recuerdo, era de Harvard, en el que habían demostrado que, por ejemplo, en un círculo de personas, si una era obesa, los demás aumentaban un 40 o un 50% las posibilidades de ser obesa. Y vos decís, ok, es normal, claro, si de repente somos 5 y uno come muchísimo y compra toda comida chatarra, pues a mí estoy al lado y me tienta, entonces empiezo a comer más. Lo loco fue cuando descubrieron que si la persona era del círculo cercano, a nivel conversaciones, a nivel generar un afecto, aunque esa persona viviese a 5.000 kilómetros de distancia, daba igual. Tú puedes estar en España y yo en Argentina, que si yo era obeso te iba de alguna forma a aumentar las posibilidades a ti de que seas obeso. Y se empezaron a comer la cabeza diciendo, ¿por qué pasa esto? O sea, si no comen juntos, no comparten tiempo per se, hablan por teléfono únicamente, ni siquiera WhatsApp, porque en ese momento no había. ¿Por qué pasa esto? Y empezaron a pensar muchísimo y se dieron cuenta que lo que ocurre es que los seres humanos creamos concepciones de normalidad o anormalidad, entendiendo por normalidad lo que es lo normal, lo que es cercano, en función de nuestros círculos cercanos, es decir, de las personas con las que tenemos más cercanía. Entonces, si de repente mi tío gana 50.000 euros al mes, para mí pasa a ser lo normal. Porque, hey, si mi tío los gana. Y entonces yo empiezo a creer que los puedo ganar. Y entonces en mi mentalidad empieza a ser más factible hacerlo realidad. Y si mi tío pesa 150 kilos, pues para mí es normal tener esa figura física. Entonces yo también pues, me excedo de peso. Sí, sí, el tío también es así. ¿Me explico? Entonces empezaron a ver que lo que pasaba era este concepto, la noción de normalidad que se formaba en función a los vínculos cercanos o a aquellas personas con las que compartías tiempo, afecto y tal. Y que eso era lo que hacía que otros fuesen gordos. Entonces dijeron, ok, si esto funciona para la obesidad, ¿cómo funciona en otros ámbitos? Y ahí empezó la investigación y ahí me metí yo. Cuando yo, por ejemplo, terminaba la carrera de psicología, tenía que hacer el trabajo de tesis para egresarte. Y siempre que en las tesis, básicamente hay una serie de test, ¿vale? Que distintas personas los tienen que ir completando. Ponle 100 personas. Y ahí siempre hay una serie de test que son las variables que tú vas a estudiar y luego hay un sociodemográfico, que es donde van los datos de la persona. Que el nombre, que la edad, que de dónde vive, que sus estudios, que esto, que lo otro, tal. Y una pregunta que siempre en el sociodemográfico nos hacían poner era si la persona había terminado la universidad, si los padres de la persona habían terminado la universidad, ¿no? Sobre todo cuando las tesis iban de estudios. Y yo decía, pero ¿qué me importa si su madre o su padre terminó la universidad? Si yo lo que quiero saber es si él es mejor alumno en función de si es más extrovertido o menos extrovertido. ¿Qué tiene que ver? Me enseñaron que a aquellos que sus padres no habían terminado, por ejemplo, la universidad, les costaba mucho más acabar la carrera. Y no es porque intelectualmente fuesen peores, no, para nada. Sino que era un tema de pertenencia y de noción de normalidad. Si todos mis padres lo estudiaron, pues para mí lo normal es estudiar, yo estudio. Si nadie en mi familia estudió, es más difícil. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si en mi familia no hay dinero o todos somos clase media, realmente yo ser rico, es jodido. Porque tengo ese mindset ya incorporado. Entonces el dinero es como algo raro, es como algo malo y tal. Y en cambio, si en mi familia, por ejemplo, ya hay una abundancia económica, pues para mí me es mucho más fácil generarla, porque al final ya heredé creencias positivas acerca del dinero. Entonces, en esa conferencia yo explicaba que si uno toma conciencia de esto y puede romper su termostato financiero, empezar a tener un termostato financiero más elevado, se convierte en un héroe. ¿Por qué? Porque aquellas personas cercanas, ni hablar tus hijos, pero tus hijos,
tus sobrinos, tus primos, tus amigos que de repente te conocían y ven cómo tú sobresaliste, pues empezás a ser un ejemplo real de que se puede trascender eso, de que se puede ir a un siguiente nivel y pasás a formar parte de su noción de normalidad. Y de repente si Alex lo hizo, pues el día de mañana que tú tengas primos chicos o tal, te van a ver y decir, "Güey, si Alex pudo ser multimillonario, pues debe ser normal ser millonario, yo también debo poder". Y así sucesivamente, y se va a hacer un efecto cadena súper potente. Entonces, para mí el hecho de ese libro, por ejemplo, de tomar conciencia de eso y poder ejecutarlo, es de héroe, me explico, es de crack, es de persona que está generando un bien a sí mismo, pero por consecuencia, casi sin quererlo, ya sos ejemplo y referencia para un montón de otras personas que se puedan ver inspiradas a partir de vos y puedan también crecerlo. Eso está súper top. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo porque es lo que dices al final. La frase que dice que eres la media del capital que tiene las 5 personas con las que más te rodeas, ¿no? Cómo Ujú. nos, cómo nos influenciamos socialmente, es una locura y sobre todo el tener la capacidad o el luchar por romper esa naturaleza es, es algo que cuesta mucho, pero una vez lo consigues, vale muchísimo, vale muchísimo. Está súper top. Ahora mismo estoy creando un programa de audios para que sea un programa low ticket y que llegue a la masividad. Y estoy intentando ponerle muchos conceptos sólidos, ¿vale? No hablar tanto de un desarrollo personal que tiene mucho de creencia o de espiritualidad, sino ponerle muchos conceptos duros también, porque al final el público apunta a un público masivo que por ahí, pues los conceptos de desarrollo personal que no están muy sólidos a nivel científico, por así decirlo, los rechazan. Entonces me puse a leer un poco de filosofía y en la filosofía es como un tema muy normal, el determinismo versus la libertad de elección. ¿Estamos determinados por nuestras condiciones o tenemos la libre potestad de elegir? Y siempre están las luchas teóricas, tanto en psicología como en filosofía y tal. Y se menciona mucho esto, ¿no? De la capacidad del humano a partir de las cartas que le fueron dadas de poder revertir la ecuación y crear su propio destino en realidad. Tú en tu caso, a mí me gusta mucho este tema, sobre todo también en cuestiones intelectuales, no solo de económicos. Ya cuando eras niño, eras el niño que decían, hey, es más inteligente que la media, va al instituto y le va súper bien, destaca por sobre los demás, o eras un niño común y corriente como por ejemplo los Beatles, que se dicen que jamás nadie se dio cuenta que eran talentosos musicalmente en la escuela y de repente, ¡pum!, fueron la banda más icónica de la historia. Pues en mi caso, yo he sido un desastre en la escuela. Recuerdo que, recuerdo que suspendía muchísimas, también porque no me gustaba estudiar. Consideraba que el estar haciendo deporte era lo que más satisfacción me daba y, y no he tenido un buen currículum académico durante el colegio. En la universidad me fue mejor porque ahí ya me di cuenta de que debía de tener otro tipo de actitud, aunque Ujú. después la decidiera abandonar. Y también me ha gustado mucho lo que has compartido acerca de los padres. En mi caso, tanto mi padre como mi madre fueron y terminaron las universidades. Y de hecho en el libro de los secretos de la mente millonaria se citaba que el segundo hijo, yo soy el segundo, tenía mucha mayor probabilidad de ser rebelde. Y dependiendo de sus padres, lo que hubieran hecho, aumentaban las opciones de que fuera a hacer lo contrario. Entonces yo me pongo un poco en esa situación y me siento identificado, porque veo que mis padres terminaron las carreras, yo no. Mis padres quizá con otro tipo de vida más estándar y yo buscando marcar un poco la diferencia por otra área. Entonces, nunca me gustó el colegio. Lo que sí que me encantaba era la naturaleza, la playa, el estar solo y tampoco salía mucho con mis amigos. Era más algo solitario. Eras más friki, ¿no? Que te encerrabas a estudiar, a jugar videojuegos, a leer, a escuchar un poquito de rap, que sé que te gusta, ibas por ahí, ¿cierto? Sí, totalmente. Además de dejar de ser un poquito de tu naturaleza a la hora de negociar eso, ¿hubo algún otro punto, algún momento en el que, porque a ver, yo también vengo de una situación de que no abundaba lo económico y de repente vender tickets de 2.000, 4.000, 8.000, 10.000 dólares en una llamada, en los momentos de cierre, sí que es normal que cuando, sobre todo al principio, estás diciendo 10.000 dólares y hay una negociación ahí, que sí, que te pasó la cuenta, que la tarjeta, que esto hay, pero sí se puede hacer en cuotas, pero cómo podríamos y tal.
hay una tensión. ¿Me explico? Tú en tu caso, ¿cómo sobrellevaste esto? ¿Cómo lo fuiste gestionando? ¿Hubo algún momento de quiebre que digas, uff, ese día fue como que mi cabeza se abrió, de repente ocurrió esto y fue como la demostración pragmática de un montón de creencias cayéndose y otro montón de creencias naciendo? Pues yo he tenido negociaciones de todo tipo, incluso con mi propio equipo. Al final, una negociación yo considero que es el que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Y en mi día a día, con el proyecto, no sé si hemos llegado a tener 3.000 inversores, de los cuales habían retail y otros que eran más high ticket, pero muchísimas negociaciones con mis padres para de alguna forma mostrarle que lo que estoy haciendo en la habitación tiene un buen sentido. También tenía que negociar con ellos de alguna forma, ¿no? Entonces, he tenido muchos tipos de negociación, algunas han ido bien, otras no tanto, pero de todas he aprendido. Y si hay algo que destaco de mi forma de negociar, que me encanta, es el hecho de que al final cuando estoy frente a la persona, yo le cuento lo que va a pasar, que es independientemente a que tú inviertas, yo voy a tener que hacer esto y me las voy a buscar. Ahora, si quieres ser parte de lo que voy a conseguir, ok, ahora es la oportunidad para que lo podamos hacer y encontremos la forma de salir beneficiados ambos. Y cuando he compartido este mensaje, que es honesto y que viene un poco de mi objetivo de no depender de nadie, raras veces han habido personas que no hayan querido colaborar. Ok. Al final los hace formar parte de tu visión, por así ponerlo. Exacto. Hago básicamente que entiendan que no les estoy necesitando, sino que más bien estoy encontrando un punto en el que podemos ser mejores juntos. Y, y es Fíjate, lo que amo hacer. apuntas a un ganar-ganar, pero sobre todo, como dice Tony Robbins, claridad es poder. Tú le muestras que tienes claridad de hacia dónde vas y que lo vas a lograr. Con ellos o sin ellos. Más luego, si te quieres sumar, pues bienvenido porque tú puedes ganar y a mí me facilitas el proceso. Pero llegar voy a llegar. Está buena la visión. ¿Te formaste respecto al área? ¿Leíste libros, tomaste mentorías al respecto al tema? ¿O conforme lo fuiste haciendo de tanto práctica, fuiste desarrollando este sistema, por así llamarlo? Me he formado mucho, muchísimo yo creo, en cuanto prueba y error, que es la que siempre nos hace tomar acción y el aprender, pero también mentorías, teniendo incluso con Álvaro, también muchísimas horas frente al ordenador viendo YouTube, que si bien es cierto, quizá a veces no es lo mejor porque hay que tomar acción, es un poco Ujú. la teoría que después si la sabes conectar puede ser muy explosiva, ¿no? A ver, ¿qué- ¿cuáles serían ese top 3 aprendizajes que este año que termina en 2 días te ha dejado? Ok, muy buena pregunta. He aprendido tanto que costaría resumirlo en tres, pero voy a intentarlo. Y la primera podría ser el rodearme siempre de personas que me aporten y a las cuales yo también les pueda aportar, que podamos ser juntos mucho mejores, porque al final, cuando tú estás en un mal momento, ellas van a tirar de ti, cuando ellas están en mal momento, tú vas a tirar de ellas, y siempre encuentras la forma de encontrar ese círculo recurrente, y pase lo que pase al día, tú sabes que estás tranquilo, porque si tú no lo haces, lo va a hacer la otra persona y vais a ser mejores juntos, ¿no? Entonces, encontrar ese mecanismo que te permite automatizar tu crecimiento con las personas, esa sería una de las que destacaría. Fíjate, antes de compartir la siguiente, ¿cómo tú llegaste a ese mecanismo? Hay mucha gente que le encantaría modificar su entorno, rodearse de gente más positiva, con más energía, con más visión, con más proyectos, pero al final siempre acaba encerrada en su círculo, en el mismo entorno y mismas personas, mismas relaciones. ¿Cómo hiciste tú para hacer esa transición? Pues yo pienso que lo hice cuando conocí lo que no quería, ¿vale? En esta vida eh, es muy fácil saber lo que queremos a veces. Quiero hamburguesa, quiero pizza, excepto cuando quieres muchas cosas. Cuando quieres tantas cosas, te pregunta la pizzería, oye, ¿qué quieres para comer? Uf, es que me cuesta decidirme, hay tantas cosas que quiero. Sin embargo, cuando sabes lo que no quieres, es incluso hasta más fácil para la otra parte
ponerte un plato en la mesa, porque sabe que lo que escoja te va a gustar, ya que le has dicho lo que no quieres, ¿no? Entonces, para mi círculo, las personas con las que me rodeo, pienso que ha sido muy fácil que pudiéramos conectar, ya que yo sabía lo que no quería por su parte. Y una vez sé lo que no quiero en mi entorno, es como un camino más limpio, sin tantos obstáculos, exceptuando, o por ejemplo, por el otro lado, si yo no sé lo que no quiero, quizá me gusta la actitud de esta persona, pero al día siguiente, de repente digo, uff, no me gusta, y reacciono y me voy. Si, si desde el comienzo ya sé lo que no voy a querer, no me lo voy a encontrar, tanto en el camino, ¿no? Ujú. Entonces, esa quizá haya sido un poco la forma en la que me ha ayudado a encontrar ese mecanismo automatizado. Ok. Ahora te quedan los otros dos aprendizajes. Un segundo aprendizaje podría ser el soñar y no olvidar dónde estás. Ok. Soñar y no olvidar dónde estás. Por el hecho de que te compartía antes. Soñar para mí es algo increíble. Hay una frase que dice, si sueñas alto y fracasas, habrás fracasado por encima de aquellos que no se atrevieron a soñar. Ujú. Y en este caso, el mantener dónde estás o saber, al menos recordarlo, por también algo que me encantaba de un emperador, no recuerdo su nombre, pero de hace mucho tiempo, que él cuando iba en el carruaje para la guerra, tenía a un esclavo, en su caso creo que era un esclavo, que tenía un único mensaje para él, y era de recordarle que iba a morir. Y de esa forma, él siempre mantenía ese poder, esa estabilidad entre sé que tengo mucho poder, sé que soy el mejor, sé que soy el rey, pero al mismo tiempo este me está diciendo que en cualquier momento puedo dejar de serlo. Y ahí está el equilibrio que yo considero que es brutal. Ok. Pensé que ibas a citar al emperador, creo que era Nerón, pero no estoy seguro, que llevaba también un esclavo, un soldado a la batalla y siempre lo tenía al lado y le decía, si en algún momento ves que quiero retroceder, me matas. ¿Me explico? Si Sí, ves que quiero dejar la batalla, me matas tú. ¿Me entiendes? Y era como la forma también de mentalizarse él y mentalizar a los demás de que, hey, yo siendo el emperador voy de frente y no voy a retroceder, aquí no retrocede nadie, o matamos o morimos. ¿Me explico? Pero estamos a tope en lo que estamos haciendo. Y, brother, ahí me llamó la atención cuando mencionabas lo de negociar con tus padres y tal. ¿Cómo impacta eso? A ver, aquí entre nosotros, sos una persona extraña, ¿vale? Un bicho raro, llamémote con cariño. Entonces, ¿cómo repercute eso en tu entorno, el que te conoce desde antes, ¿no? El que te conoce ahora, como te conocí yo hace un tiempo, ya sabiendo quién eras y lo que haces? Es una persona que te conoce de toda la vida, de tu barrio, de tu instituto, de que iba contigo a la universidad, de tus padres, tus hermanos, etcétera. Como el hecho de decir, hey, está todo el día encerrado en la habitación, pero de repente es el próximo Mark Zuckerberg, ¿me explico? Está en el limbo. ¿Cómo va impactando eso? pues es duro. Al menos yo viví una etapa bastante dura emocionalmente, porque para mis padres, por ejemplo, que siempre quieren lo mejor para mí, hay que entender que su visión es diferente siempre a la nuestra y que ellos ven la película desde qué es lo peor que puede ocurrir. Y para mí, cuando les compartí que iba a dejar los estudios, fue muy duro para ellos, Ujú. porque se pusieron ya en lo peor. Y yo lo entiendo, porque cuando quieren lo mejor para mí, es muy fácil entender que se puedan preocupar, ¿no? Y para que te hagas una idea, mi padre recuerdo que estuvo durante 6 meses sin hablar conmigo y, y nos estábamos en la misma casa, pero no nos hablábamos por el hecho de que él pensaba que no me estaba equivocando y, y yo siempre le decía, prefiero que pienses ahora mismo esto y después que te sorprenda a que te dé la razón, ¿no? Ujú. Y, y entonces fue una etapa un poco dura también con mis hermanas, el perder contacto con ellas casi al 100%, porque a pesar de estar en la misma casa, parece que estamos en mundos diferentes, ya que la pasión, el compromiso, la constancia que tengo siempre es no salir, a no ser que sea para bajar a los perros o para comer, pero estar aquí, porque cada día que pasa y no estoy aprovechando al máximo es un día que estoy perdiendo, ¿no?
Y es algo que a veces no pueden compartir desde fuera. Mis amigos que también muchas veces me quieren sacar de este abismo, pero no entienden que para mí esto es súper importante ahora mismo. Y, por ejemplo, algo que también destacaría mucho que he aprendido este año ha sido saber escoger todo lo que quieres y fusionarlo. Un ejemplo, yo sabía que quería ver a mis amigos, sabía que quería ver a X persona y al mismo tiempo sabía que quería mucho estar emprendiendo. Entonces, lo que hacía era interconectar nuestros caminos. Ok, vayamos a vernos de una forma en la que yo al mismo tiempo esté sintiendo que estoy emprendiendo. Y de esa manera no va a haber nunca una parte mía que se está arrepintiendo, porque sé que estoy al mismo tiempo viéndote y trabajando. Entonces, ese podría ser un ejemplo de cómo me ha estado yendo a nivel social con mis antiguos compañeros. Ok. Fíjate que eso es interesante. A mí el hecho de hacer marca personal y tal me gusta en ese sentido porque yo por ahí me junto con un amigo a comer, pero pongo la cámara y me grabo un podcast, ¿me explico? Entonces como sí, nos juntamos, pero al mismo tiempo aquí salió algo productivo. Eh, Cuando hacía coaching más basado en seducción o en habilidades sociales, era así, salgo una noche, ¿vale? Pero a la vez que salgo una noche, conocí personas, grabé historias, hice contenido, o salí con mis alumnos, entonces sí, estoy saliendo yo, pero estoy saliendo porque me están pagando mis alumnos y los estoy llevando a ellos. Entonces pude fusionar trabajo con diversión. Y eso es lo mejor que puedes hacer cuando logras unificar lo que te gusta con lo que te da rédito económico, con lo que te hace crecer todo en conjunto. Puf, y si encima le sumas la gente que querés, nada más que ya no se puede pedir mucho más en ese sentido. Y brother, tú me recuerdas mucho a otras personas que conozco que tienen grandes resultados y comparten esto de salgo de la oficina solamente si es para comer o por alguna cosa en especial, pero si no, estoy aquí full focus. Dentro de todo esto, ¿cómo haces para no caer en un estrés muy grande? Y sobre todo, ¿cómo haces para llevar una vida más o menos normal, si se quiere? ¿O cómo es tu vida respecto a la normalidad, dado el enfoque que le dedicas y las horas que estás activo con tus proyectos? Pues ya un poco sabiendo que me encanta la eficiencia, te comparto que yo al final también soy una persona que descansa Ujú. con un matiz. Y es que cuando descanso estoy realizando ciertos hobbies. Y esos hobbies los he escogido yo para que me sigan ayudando a crecer. Por ejemplo, antes de que entráramos a esta reunión, yo llevaba 20 minutos practicando el ajedrez. Y era mi Ujú. forma de descansar, pero al mismo tiempo no estaba descansando. Cuando terminemos esta reunión, me iré a la cama, estaré descansando el cuerpo, pero al mismo tiempo estaré con el chino y con el inglés aprendiendo y mejorando. Entonces, lo que hago es descansar de mi trabajo, pero al mismo tiempo no descansar de mi crecimiento. Ok, me parece, está muy top, eres como el que va al gimnasio y cuando descansa brazos hace pierna, ¿me explico? Descanso el cuerpo tirado en la cama, más estoy aprendiendo inglés, ¿me explico? Y me siento un ratito para desconectar, pero juego ajedrez, que al final sé que me estimula la creatividad, la concentración, el pensamiento, etcétera. Pero vamos a hacer un pequeño juego que solemos hacer en este podcast. Vamos a hacernos un ping-pong de preguntas, 3 preguntas cada uno, yo te hago 3 a ti, tú 3 a mí. Luego pasamos a la parte final del podcast, donde te voy a compartir la pregunta que te dejó el anterior invitado, que pasó por aquí sin saber que eras tú, dejó una pregunta para que puedas responder. Vas a hacer una pregunta para el próximo invitado que pase por aquí y me vas a dejar una pregunta a mí para que en un podcast que voy a hacer en el que respondo las preguntas de todos los invitados, pues las voy a responder ahí explayadamente, porque va a ser un podcast justamente para responder eso. Así que para empezar, empezamos con el ping-pong, como si fuese ajedrez. ¿Eres blancas o negras? ¿Blancas o negras? Blancas. Comienzo yo, va. Preguntas tú entonces, te escucho. Primera pregunta. ¿Cuál es el plan de Augusto para cambiar todas las vidas que tienes en mente a través de tu pasión, a través de tu mensaje? ¿Cuál es el plan que tienes? Ok, mi plan se llama expansión, o aumentar el espacio que ocupas. La función es la siguiente: conforme más crezca yo, más voy a poder aportar también. Cuando hablo de crecer externamente, porque al final, como hablábamos hoy al principio, el factor dinero es importante y si tenés un rol es la gente te escucha más, para separarlo.
Entonces, por un lado hay que crecer en resultados tangibles, económicos, de relaciones, de estatus, de seguidores, pero por otro lado crecer internamente. Al final el crecimiento externo va a ser sostenible siempre y cuando el crecimiento interno lo avale y lo acompañe. Entonces es una mezcla entre crecer en lo interno, retomar a la esencia. Yo creo que en esencia era muy bueno, era muy talentoso, lo tenía todo. Luego como que me armé un personaje que me fue muy útil en determinadas circunstancias y me trajo hasta aquí, pero también me apartó de otras cosas. Entonces encontré un equilibrio entre el original, entre el Augusto de 10 años, friki genio, y el actual, si se quiere, o el que me formé después. Y a partir de ahí, de ese crecimiento interno, manifestarlo en lo exterior. O sea, ya sea en seguidores, en estatus, en influencia, en contenido, en programas, en tener la escalera de valor ya bien diseñada y sofisticada, en invertir en marketing full, llegarle a un montón de personas, etcétera. Y entonces de esa manera el mensaje se esparce, sos ejemplo de cambio y referencia en ese sentido y empiezas a tocar cada vez más personas. Y al final se hace un efecto cadena de favores, ¿no? Yo te toco a tú a otro y así sucesivamente. Y entonces, cuando los locos seamos más, los locos van a ser los otros, dice la frase. Entonces es cuestión de tiempo y cada vez hay más comunicadores, cada vez más personas enfocadas en el tema, que hacen contenido, que abogan por un cambio en cuanto a conciencia, en cuanto a forma de vivir, en cuanto a desarrollo personal. Entonces yo creo que es algo que se va a crear, lo estamos creando. El camino está trazado, ¿me explico? Es cuestión de tiempo y cada vez se va manifestando más y más y más y más. Pregunta mía ahora, ok. Em, Cuando empezaste con todo este proyecto y estos sueños, ¿no? De todo lo que venimos conversando, ¿cuánto capital había en tu colchón, en tu cajón de tu mesa de luz, o en tu billetera de Binance, o en tu cuenta bancaria? Yo creo que menos de $300 habría. Ok. Y entonces, ¿qué le dices a aquellas personas que cuando quieren iniciar algún proyecto se detienen porque no, es que no tengo capital, no tengo los recursos? Les diría que en esta vida el dinero es un resultado. Si no tienes dinero, quizá no estés realizando ciertas acciones que te hagan ser merecedor de ese dinero. Y que fusionen o que cojan su pasión y encuentren la manera de hacerla lo más escalable posible. Eso sería lo que yo les compartiría, teniendo en cuenta que al final el dinero es como la medicina. El otro día leía en los comentarios a una persona que deseaba tener mucho dinero y yo reflexionaba y decía, era un médico, y yo me preguntaba, si yo no espero tener nociones de medicina, ya que no he invertido en ser médico, ¿cómo tú esperas tener dinero si no has invertido en saber cómo funciona el dinero? Al final el dinero no deja de ser una materia como puede ser derecho, ventas, psicología, y es muy fácil pensar que va a venir solo, pero no, al final el dinero es es una materia, y si no comienzas a aprenderla y a estudiarla, por más que seas el mejor en cierta área, no vas a tener éxito. Necesitas saber cómo funciona el dinero. Pues aprende. Brutal. Tu turno, brother. A ver, sorpréndeme. Vamos a ver, vamos a ver. Dentro de 5 años, ¿dónde vas a estar? En la tierra. Ok, en 5 años, voy a tener 31 años. No, hermano, voy a estar o en Argentina o en España. La verdad no me veo viviendo en otro lugar. Quizás sí, pero en cuanto a resultados. En cuanto a toda tu persona, exacto. Sí. Voy a estar en Argentina o en España o girando. Y básicamente lo tengo bastante claro. Voy a estar haciendo contenido con mi marca personal. Voy a estar muy diversificado porque me gusta también el mundo de la empresa, si se quiere, más terrenal, no solamente online de marca personal, de contenido, sino también el mundo de la empresa tradicional, si se quiere. Entonces me imagino con alguna que otra empresa o cuanto menos accionista fuerte en varias y teniendo una marca personal fuerte. Muchos seguidores, mucho estatus, giras, conferencias, contenido de todo tipo, para todo tipo de personas, de las áreas que yo domino, ¿no? O sea, nunca me voy a meter a hacer un contenido o un programa de algo de lo que no sepa, sino de aquellas cosas que yo realmente domino, pues
esparcirlas para el público y a partir de ahí aportar valor máximo en ese sentido. O sea, ¿Alguna meta en concreto? pues yo lo tengo muy claro, o sea, no lo tengo como escrito, pero tengo como la certeza absoluta de que a nivel dinero no voy a tener ningún problema. O sea, no te sé decir si voy a ganar 1 millón al mes o 5 o 10, no lo sé, pero sé que no va a haber problemas en ese sentido. Pero también me imagino, eso es una idea de los últimos meses, como muy ligado a la masividad. Quizás es saliendo en un programa de televisión, no sé, pero de alguna forma muy ligado a que también más allá de lo que yo haga por mi marca, tener el vehículo, los contactos para llegar a ser, como dijimos hoy en el corte que hicimos, como altavoz, ¿no? Llegar como muchas personas. Que al final siento que eso es lo más potente porque ahí es donde podemos generar un cambio sustancial en muchas personas y en consecuencia a nivel global y es al final a lo que apuntamos. Entonces me veo en ese sentido por ese lado. Buenísimo. Me toca preguntar. Ok, vamos. Brother, ¿qué le dirías tú tienes 21 años, ¿qué le dirías a aquellos chicos de tu edad o incluso más jóvenes o algún que otro anito más que tú, que por ahí están en su casa escuchándote en este momento y ven en vos un referente, una inspiración, un tipo que puede marcar una época y están como queriendo hacer algo, mas no saben qué o no se atreven, ¿viste? Los invaden el típico pensamiento negativo, el síndrome del impostor, el no lo voy a lograr, y necesitan como esa dosis motivacional de alguien que pasó el proceso y generó un resultado y un cambio. Les diría que al final lo que deben de saber es que su futuro se mide en función de sus hábitos. Y si ellos buscan cierto futuro, que únicamente implementen esos hábitos que más acorde van con ese futuro. Si buscas ser sano, pues conoce que hay dietas y hay ciertos elementos que en el día a día te van a ayudar a estar sano, que hacer tanto deporte te va a ayudar. Lo mismo con otras áreas, lo mismo con el emprendimiento, con las metas económicas. Al final, si logras agregar esos hábitos a tu día, te puedes preocupar, ir a la cama y al final estás aprendiendo y escalando sin que tú te des cuenta, te haces esos hábitos. Leer diariamente, hacer deporte, tener una mente saludable, rodearte de personas que te hagan crecer, ayudar a otras. Únicamente busca cuál es tu futuro y agrégale los hábitos que más vengan con él. Ahí se empieza a activar la rueda de, yo le llamo el interés compuesto del crecimiento. Funciona igual que el interés compuesto económico, más en este caso es de conocimiento, de sabiduría, de información. En cuestión de tiempo que si todos los días empezás a incorporar lectura o la adquisición de una habilidad, un podcast, un par de videos en YouTube, lo que sea, conforme pasa el tiempo empezás a marcar mucha diferencia por sobre el que no lo hace. Es así. Mano, tu turno. La última parte. La última pregunta. Dentro de todo lo que viene siendo tu visión del mundo, ¿qué piensas que va a estar ocurriendo dentro de 20 años? ¿Qué puede ser, qué puede ser el futuro para ti? ¿Qué piensas? ¿Dónde estará la sociedad? ¿Estará más evolucionada, menos evolucionada? ¿Estaremos más controlados, menos controlados? Ok. Qué interesante, ¿eh? Yo creo que quiero fundamentar mi respuesta. Yo creo que vamos hacia un camino de evolución. Siento que la gente es cada vez más consciente. Muchas veces nos quieren vender que no, que esto, que lo otro. Pero luego si tú comparas la sociedad de hace 50 años y la actual, pues estamos muy superiores. ¿Me explico? También siento que si no se hacen bien las cosas se puede marcar cierta diferencia media notoria entre los países que les vaya bien. Llámense los típicos, ¿no? Suecia, Suiza, Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, con los países de África o los Cuba, los Venezuela, los Argentina. Siento que se puede hacer más grande la distancia si esos países, los africanos, Argentina, etcétera, no hacen las cosas medianamente bien. Pero mi visión es muy optimista en ese sentido. Siento que la nueva generación, los chicos de tu edad y así, vienen cada vez mejores, por así ponerlo. ¿Sabes? Yo cuando tenía, por ejemplo, 11, 12 años, me había vuelto súper fanático de los mayas. ¿Por qué? Porque corría el año 2008, 2007 y estaba toda la teoría de que el 2012 se acababa el mundo y tal.
Entonces yo tenía 11 años, 12, y me gustaba mucho el mundo de los misterios a mí, ¿no? Me gustaba mucho el mundo del esoterismo, de los ovnis, de los fantasmas, de los espíritus, de las profecías, Nostradamus, tal, como cualquier chico curioso. Y me había vuelto como un friki a estudiar el fenómeno de los mayas. Y los mayas hablaban que a partir de 2012 no iba a haber un fin del mundo como tal, sino que iba a ser el final de un ciclo de una X cantidad de años que duraban en su calendario, y que se ponía punto final a una etapa en la historia de la humanidad y empezaba otra. Y esa etapa nueva tenía un siguiente nivel de conciencia. No lo recuerdo bien porque esto te digo, lo leí hace más de 15 años, pero básicamente ellos, si no me mal recuerdo, es como que dividían su ciclo como en 5 etapas, que cada etapa duraba unos pares de miles de años, y que a su vez se dividían en microetapas. Y lo que pasaba el 21 de diciembre de 2012 es que terminaba un ciclo e iniciaba el siguiente. Y el que iniciaba era más elevado. Luego había otro aún más elevado, y luego ya venía el que era como de destrucción, si se quiere. Luego se pasaba por uno súper oscuro, luego el que estábamos hasta esa época, que era un poquito mejor, luego más elevado, y así se iba repitiendo el ciclo continuamente. Ellos entendían así el mundo. Entonces lo que sostenían era que lo que iba a pasar en 2012 era el fin de ese ciclo y el inicio del nuevo. Y que el nuevo lo que iba a traer era personas, sobre todo en los jóvenes, más conscientes, más emocionales, más empáticos, con nuevas ideas, con nuevas formas de ver la vida, y que incluso iban a desarrollar hasta sextos sentidos, hablaban ellos. Y ahí empezaron a hablar de los jóvenes de la generación cristal y los jóvenes que tenían distintas cosas, ¿no? Tal. Independientemente de eso, sí que hacían mucho foco en esto del despertar de la conciencia en cierto sentido. Y yo creo que lo que pasó con el COVID es que hubo mucha gente que conectó con esos mensajes. Que el hecho de repente dejarlos 4 o 5 meses en su casa y desenchufarlos de la matriz, como te gusta llamarla vos, de su rutina laboral y de esto y lo otro, hizo que se empezaran a preguntar otras cosas y que empezaran a conectar con el entrenamiento, con la espiritualidad, con el desarrollo personal, etc. Entonces siento que el mundo está girando hacia ese lado, cada vez más. Al final antes era la era de la información, ahora la información ya no es tan valiosa. Está toda en internet, me explico, no hay tanto valor en la información, sino que hay mucho más valor en la conciencia de tal información y en la ejecución de esa información. Ahí siento que el mundo va girando cada vez más hacia ese lado, hacia ese sentido. Luego también siento que, por otro lado, sí que hay una bajada de línea de lo que se debe ser y lo que no se debe hacer. Y entonces de repente Donald Trump dice algo, ¡pum!, lo quitamos de Twitter, censurado. ¿Me explico? Pero si eso mismo lo decía alguien de centro o de centro izquierda, entonces está correcto. ¿Me explico? Entonces siento que ese es la cara oculta, si se quiere, o el lado negativo. Y ahí es donde entra todo el tema del control, o de que solo se puede bajar el mensaje que vaya en un sentido político-social, pero de repente si vos decís otra cosa, eso está mal, X. Entonces sí, también, por otro lado, hay como una tendencia a cada vez controlar más. Ya sea desde vacunas, te controlo horarios, te digo que hora podés salir, te pido pasaporte sanitario, X. No me quiero poner en modo conspiranoico ni nada, no creo que sea para tanto, pero sí creo que si la gente se deja estar, todo puede migrar hacia ese lado. Pero también sé que donde nace una prohibición, nace un mercado alternativo. ¿Me explico? Si tú de repente prohíbes las drogas, pero hay narcotraficantes. Si prohíbes, creas la ley seca, pues está la gente que lo va a vender ilegal. Quieres controlarlo todo, pues te va a aparecer Bitcoin, te va a aparecer la blockchain. Siempre va a haber la otra cara, que va a ser la subversiva, lo que se va a revelar. Entonces siento que sí que puede haber una lucha de poderes en ese sentido, pero siento que al final las mentiras tienen patas cortas, ¿me explico? En un mundo tan globalizado como el actual, es muy difícil sostener una mentira, y la gente cada vez cree menos todo. Hace 60 años Oswald simuló por radio que había una invasión extraterrestre y la gente se suicidaba, ¿me explico? Y huían a los campos a esconderse. Imagínate hoy que salga un periodista a decir de repente en radio que hay una invasión extraterrestre, la gente se mataría de risa, ¿me explico? Entonces, por un lado creo que se tiende a buscar un control, por otro lado la gente no es estúpida. O quizás hay cada vez más gente que está despertando y no lo es. Entonces si quieren ejecutar un control, lo van a tener que hacer muy bien, y siento que en el largo plazo es difícil de sostener. Salvo que sí, estés en Cuba, estés en Corea del Norte o en algunos países estos que están totalmente cerrados. Pero en los países que estamos abiertos y que hay apertura y tal, es muy difícil, ¿entiendes?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí en Argentina siempre se realzó los valores positivos del socialismo y siempre se dijo que en Estados Unidos todo está mal o que Estados Unidos puede estar muy bien, pero que si te enfermas te mueres porque nadie te atiende en un hospital X. Desde que hay internet, hay cientos de miles de argentinos que viven en Estados Unidos que ellos mismos dan testimonio de que lo que se dice en Argentina es mentira. Entonces eso ya se cae. ¿Me explico? Y por otro lado hay cientos de argentinos que van a Cuba de viaje y de repente te suben un video diciendo, che, lo que en Argentina dicen de Cuba es mentira, porque pasa esto, 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 esto. Por poner un ejemplo tonto. Siento que sostener la mentira va a ser cada vez más difícil. Y entonces creo que mi visión es positiva en ese sentido. Siento que cada vez el hecho de que todo sea accesible va a hacer que mentir y controlar sea cada vez más complicado, a menos que se lo haga de una forma muy sofisticada. Y entonces cada vez va a haber más libertad en ese sentido. Mi visión, si todo sale bien. ¿Y conoces, por ejemplo, lo que está ocurriendo en China con el yuan digital? No lo conozco de cerca, pero sí que lugares como China, Cuba, Corea del Norte son lugares atípicos y sí que ahí son más complejos, ¿me explico? Pero porque nunca también se terminaron de occidentalizar bajo mi visión. Nunca terminaron de ser países totalmente abiertos, si se quiere. Siempre mantuvieron ahí su foco, cerramos, o en Rusia. Esta película entra, esta no. TikTok no me gusta, no entra. Telegram no me quedas los datos, no funcionás. X. Es complejo. Claro, ahí te lo ponía de ejemplo por el hecho de que, por ejemplo, aquí en Europa se va a incentivar las CBDCs. ¿Conoces lo que implica la CBDC? Básicamente es como querer digitalizar las monedas, pero controladas por los gobiernos, ¿cierto? Y esto ya se ha hecho en China y el caso del yuan digital lo ponía de ejemplo porque a día de hoy en China, como el propio Estado tiene acceso a tu poder adquisitivo, ¿vale? En el Ujú. momento en el que tú no haces cierta encuesta, no votas, no te vacunas X, no haces alguna pauta que el gobierno busca que hagas, Te quitamos el dinero. vamos. Entonces, ahora con, Ujú. con el lanzamiento de las CBDCs y la prohibición del dinero físico que poco a poco va a ir aumentando, yo veo que ese grado de control vaya a ir creciendo también por el hecho de Ujú. que a día de hoy vivimos en un país capitalista o en un mundo capitalista donde el dinero se necesita para seguir viviendo y nos condiciona. Así que nada, te lo compartía por también tener en cuenta que el lado oscuro. El lado oscuro está, obviamente. Veremos qué pasa. A mi visión es optimista, como te digo. Más es verdad que, sí, si de repente quitan el dinero fiat y todo se tiene que hacer de Iván a Iván y todo queda registrado, documentalizado, y sí, cada vez es más fácil ejercer el control y de repente, bueno, ahí es donde Bitcoin va a cobrar cada vez más valor, Bitcoin y las criptos en sí. Es complejo, más veremos lo que pasa. Para eso estás tú también. Brother, me queda mi tercer pregunta para lanzarte. Fíjate, esta no va a ser una pregunta. Vamos a usar este espacio de este podcast para que el día de mañana, en 30 años, de repente, si eres mega famoso, vengan a este video y te muestren a ti mismo con 21 años hablando. ¿Explico? O de repente el día de mañana quieras mostrar un inicio y te muestren esto. Entonces, ahora, 29 de diciembre de 2022, ¿qué le diría el Alejandro Miralles de 21 años al mundo? Y sobre todo, ¿cómo te gustaría verte de aquí a dentro de 30 años, cuando seas un empresario de 50? Pues lo que yo le diría al mundo sería que la vida de hoy la hemos conocido ya con una cáscara. Es decir, nos hacen pensar que cuando nacemos ya tenemos una naturaleza que desde mi perspectiva no es la naturaleza que realmente deberíamos de tener. Y ahora mismo, parte del cambio que yo estoy buscando realizar tiene como objetivo el romper esta cáscara. Entonces mi mensaje para el mundo sería que estemos abiertos para dudar de si lo que a día de hoy está siendo real lo hemos elegido nosotros o se nos ha impuesto, y también que recibamos de forma abierta
otros tipos de sistemas, otros tipos de nuevas formas de vivir, porque para el momento en el que este vídeo lo vean dentro de 30 años, espero que yo ya esté compartiendo ese nuevo sistema, esa nueva forma de vivir y pueda hacer mucho más bien del que considero que a día de hoy hace el sistema que tenemos. Sobre ese nuevo sistema, ¿tienes claridad de cómo lo ves o lo ves como un ideal a alcanzar? Tengo claridad. En un minuto, ¿cómo es ese sistema? No lo puedo compartir por el hecho, por el hecho de que estaría poniéndome en juego, Ok. ¿vale? Sin ¿Cuán- embargo, sí, Dime. es algo que cuando lo comparta, sabré que estoy en una situación lo suficientemente poderosa para que sea un mensaje que no se pueda borrar. Ok. Porque a día de hoy sé que me podrían quitar del mapa y se podría borrar el mensaje. Desde ya. No lo compartas aquí que no quiero que me quiten a mí también por... Hermano, para ir cerrando, pues comencemos. Lo primero, te tengo la pregunta del anterior invitado, que fue mi amigo Juancito Garín, y él preguntó lo siguiente, y es, ¿qué es de toda esta charla, de todo este podcast, de toda esta conversación? Y piénsate bien esta respuesta porque puede servir de teaser y para que la gente lo escuche al inicio y se quede aquí. ¿Qué es lo de que todo, lo más importante de toda esta conversación? ¿Cuál es ese punto que dices, de todo este podcast, lo más valioso, lo más importante es esto? Parte del mensaje, ¿te refieres? Exactamente. ¿Qué fragmento del mensaje dices, esto es lo que más verdad es y lo que más valioso es? Para mí, si una persona de todo este podcast tiene que recordar un fragmento, yo quiero que recuerde este. Esto es lo que siento más verdadero, lo que más me gusta, lo que siento más valioso. Para mí el mensaje más importante sería el ver como dos personas que vienen desde abajo han encontrado la forma de subir por sus propios medios sin depender de otros, eh, únicamente a través de ellos mismos, y que si nosotros lo hemos hecho, cualquiera lo puede hacer. Ok. ¿Algún otro motivo por el cual una persona debería escucharse la hora y media que acabamos de grabar de podcast? Es que escoger uno sobre encima del otro hace que sea difícil para mí porque estoy posicionando, estoy priorizando, así que es una pregunta buena. Hay mucho valor aquí, brother, sin duda. Pienso que algo muy importante de lo que hemos citado ha sido siempre tratar temas grandes y conceptos macroeconómicos. Hay una frase que me gusta mucho y dice, las personas tontas discuten con otras personas, las personas medianas discuten. Voy a repetir la frase porque he dicho dos veces discuten. Vale. Em, una de las razones principales por las que recomendaría este podcast es el hecho de que siempre hemos estado hablando acerca de ideas, de aspectos macroeconómicos y grandes. Y una frase que me encanta dice que las personas mediocres discuten con otras personas, las personas normales discuten sobre acontecimientos y las personas inteligentes discuten sobre ideas. Ok, perfecto. Pues hermano, para ahora sí cerrar, déjame una pregunta para mí, para que en el podcast de preguntas me explaye y la pueda responder, algo sobre mi vida personal, sobre lo que quieras hacer, es totalmente libre. Y deja una pregunta para el siguiente invitado que pase por aquí, que no sé quién es, más sabes, siempre son personas del desarrollo personal, del emprendimiento y que están abogando por un crecimiento personal y grupal. Vale, la pregunta para ti sería, ¿qué punto de toda tu historia, de todo tu ser, hace que seas la persona que a día de hoy eres? Sabiendo que hay un cúmulo de factores, pero ¿cuál es el que más realza que a día de hoy seas quien eres? Ok, interesante. Y para el próximo invitado, ¿qué le dejarías de pregunta? Para el próximo invitado, le preguntaría
Si en el... Es que esta es una pregunta que muchas veces yo me he replanteado, que es acerca de la vida y de la existencia, y tiene como origen dudar de nosotros y dudar de todo, ¿no? Entonces, la pregunta va orientada a, ¿piensas que si en el mundo solamente estuvieras tú, tendría sentido lo que estás haciendo? ¿O vivirías tu vida de una forma diferente? Ok. Interesante pregunta y siento que sea quien sea la persona va a poder dar una respuesta que, que esté buena en el sentido de que al final es una pregunta filosófica, entonces da para explayarse sea quien sea la persona que esté delante. Así que está muy bueno eso. Pues hermano, un gustazo que hayas pasado por aquí, por este podcast, por este Conversaciones Conscientes. Llevamos un poquito más de 1 hora y media, creo que se pasó volando y fue súper entretenido. Así que te agradezco muchísimo. Déjanos, la gente, ¿dónde te puede seguir? Ya ni las otras redes sociales, la mía, que entren, que se descarguen Avatar Social y ahí estaré de los primeros perfiles. Al menos si no lo pongo primero, pues será error de desarrollo. Porque Vale, y además de Avatar Social, si alguien te quiere enviar un mensaje, contactar por Instagram o así, ¿cuál sería? Te voy a etiquetar igual, pero para que te puedan buscar ya directo. voy a eliminar el resto de redes sociales, estaré, pero ya no tendré acceso directo. ¿Sabes? O sea, mi persona como tal va a comenzar a ser inaccesible dentro de muy poco. Ok, estará solamente en tu red social. Fabuloso. Pues gente, ya saben, si quieren contactar con Ale, es ahora o nunca, si no, ya directamente en su red social. Así que va a estar muy top. Hermano, un gustazo que estés aquí. Sé que tenés una agenda súper complicada, que estás haciendo 1.000 millones de cosas y que, como lo dijiste, vas a ser inaccesible, ya sos bastante y que te hayas tomado el tiempo de pasar por aquí. Yo te lo agradezco muchísimo y nada, me lo pasé genial. Encantado de conectar contigo. La alegría que yo tuve fue increíble porque no solamente compartir mensajes, reflexiones, sino recibir opiniones, hablar sobre ideas, eso me llena muchísimo y muchísimas gracias por invitarme. Estoy seguro de que vamos a hacer cosas grandes y que dentro de muy pocos meses nos miraremos de nuevo y diremos, ostras, cómo hemos crecido respecto al pasado. Desde ya, eso siempre y es buen indicador. Mano, te agradezco muchísimo. Gracias.